con tanto relato, con tanta mentira que hubo durante tanto tiempo, ¿no? Que, digamos, los especuladores, que los fondos del exterior, que el fondo monetario, o sea, nunca hubo ningún complot de nada contra Argentina, como digo siempre. A Argentina le fue mal durante 120 años. ¿Por qué hizo las cosas mal? Porque era un país rico, pero digo, era un mal alumno. Argentina hacía las cosas mal y por eso salían mal. Entonces, tuvimos, digamos, de los últimos 123 años, en 113 años tuvimos déficit fiscal. Digan ustedes cómo financiarlo, con suba de impuestos, con emisión, con deuda. Todo esto fue generando esas famosas crisis, que lo único que hicieron fue erosionar la calidad de vida de la gente y erosionar la credibilidad. Ahora, ¿por qué esta vez es diferente y por qué hablo de causalidad? Porque hoy Argentina pasó de ser un muy mal alumno a ser prácticamente el mejor alumno. Hoy Argentina es casi el mejor alumno del mundo, prácticamente. Entonces, el único país con superávit. Exacto, entonces no hay, en realidad, ya las razones que hubo antes para que a Argentina le vaya mal. Entonces cuando ustedes escuchan no, esta ya la vimos, es Argentina y demás, no, bueno, de vuelta, yo insisto, no la vimos, porque no pasó nunca. Porque nunca hubo una vocación política como la que tiene hoy nuestro presidente para atacar el problema de raíz. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo esta jornada, por supuesto, con muchísima información y con mucho análisis. Mi nombre es Mabel Corrales, está el contador y licenciado Fernando Echazú con nosotros también compartiendo esta jornada. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Muy bien, Mabel, un gusto estar nuevamente contigo. Bueno, y para hacer un análisis, obviamente, de lo que escuchábamos recién, está invitado especialmente Abel Moya en esta noche para explicarte a vos, ¿no?, lo que está pasando, qué es esto que menciona Caputo y que en los hechos, de todas maneras, se cobra la vida de muchísima gente, ¿no?, que la está pasando mal, que tiene que trabajar el doble para poder llegar a fin de mes, la situación de jubilados y jubiladas y muchas otras cosas que pasan en este nuevo contexto de Argentina. ¿Cómo estás, Abel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Abel? ¿Cómo estás, Mabel? Buenas noches, Fernando, y buenas noches a toda la audiencia. Sí, yo excelente, pero lamentablemente después de esta sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, donde realmente se vio la vergüenza que está dando el radicalismo en este tiempo, un partido centenario donde defendía a la clase obrera, a la clase trabajadora, a los que menos tienen, se vio realmente después de que los miembros informantes de la Unión Cívica Radical presentaran un proyecto para aumentar la jubilación y no supieron mantener esto que ellos mismos presentaron. Es lamentable porque ahí lo escuchábamos al ministro de Economía cuando justifica que el aumento a los jubilados le va a generar al país déficit fiscal. Lamentablemente, si un déficit fiscal está atado a un presupuesto nacional donde con un aumento mínimo que no llega a 13.000 pesos para los jubilados, quiere decir que es un presupuesto ficticio donde nada, pero nada se va a cumplir. Y también hace referencia ahí el ministro a 120 años de decadencia. Exactamente, estos 120 años son 120 años de democracia, 120 años de que el país empezó un crecimiento, que él lo niega porque ellos refieren, tanto este ministro como el presidente, refieren que en 1900 el país era primera potencia mundial y no había pobres, todos eran felices. Es una mentira total. Justamente gobernaba Roca hace 120 años atrás y implementa el servicio militar obligatorio, donde los informes de la parte militar hacen referencia a una pobreza absoluta, una desnutrición absoluta en el país, donde los chicos que entraban al servicio
militar obligatorio venían raquíticos y también hay un informe por parte de un autor muy conocido, un autor francés, donde hace referencia a la falta de comida que había en esos tiempos en la Argentina, donde había una clase millonaria muy chiquita, terrateniente, que gozaba de todos los privilegios y se iba a Europa a ostentar la riqueza que tenía. Ahora, Abel, en aras de ese análisis que estás haciendo en función de las declaraciones del ministro Caputo, hay muchas cuestiones que vos estás marcando y que realmente nos permiten ver de que ese discurso es muy simplista, el de Caputo, porque hace un reduccionismo histórico de la Argentina, se va a 120 años atrás, a principios del siglo pasado, cuando ni siquiera había democracia, o la democracia era muy restringida, porque la clase dominante de ese entonces lo que hacía justamente, fiel a una clase social dominante, lo que hacía era priorizar sus intereses económicos ante los principales intereses del pueblo argentino. Hace una mirada simplista también cuando habla de que el país hace 120 años que viene con déficit. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Toda la teoría en materia tributaria dice que todo Estado que se precie de buscar el bienestar social debe avanzar hacia un sistema tributario progresivo. ¿Esto qué significa? En función de un principio fundamental, un principio constitucional de la tributación, que es el principio de la capacidad contributiva, que aquellos que más tienen, más paguen, y el que menos tiene, menos paguen. Entonces, esto que vos decís, de una manera, mostrando lo que dice Caputo de una manera tan simplista, donde hace referencia que hemos tenido tantos déficits en Argentina, porque dando a entender de que el Estado siempre gastó más de lo que ingresaban, digamos, porque en todo presupuesto público, vos bien lo sabés, hay dos variables que inciden: la variable del gasto público y la variable del ingreso público, que está dado por la capacidad del Estado de recaudar tributos. Entonces te pregunto, ¿cuál es el verdadero rol del Estado que debe cumplir? ¿Es justamente el de garantizar superávit fiscal, equilibrio fiscal, o ir en búsqueda de un modelo tributario que permita recaudar los ingresos que hacen falta para que la nación, llevando una administración ordenada, pueda cumplir con los preceptos constitucionales de avanzar hacia un modelo de bienestar social, ¿no? Bueno, pero esta introducción que hace este ministro y hace ese análisis muy simple, se olvida que desde el 2008 al 2013 hubo superávit fiscal y hubo crecimiento económico en la Argentina. Y se pagó deuda que venía de hace 100 años atrás. Eso no lo analiza porque no le conviene. Le conviene decir que realmente el país ha sido un desastre y ahora es el mejor alumno. Eso dice. ¿El mejor alumno de quién? Hay que preguntarse. No, pero además, Abel, es tan simplista ese análisis que pretende justificar lo injustificable. Y vos fíjate, en ese análisis histórico que él hace, no habla de los golpes militares en el que estuvo sometida nuestro país. Esos cruentos golpes militares que tanto daño le han causado. 7 golpes militares. Entonces digo yo, es muy fácil, es muy simplista hablar de esa manera y no ver todo lo que ha pasado en la historia argentina. Y además, nunca hablan de que los déficits fiscales, también otra forma de financiar es justamente instaurando un sistema tributario que sea progresivo. Exactamente. No afectando a los que menos tienen, como hacen afectando a los jubilados. Justamente, ¿no? Lo que está haciendo este gobierno. ¿Qué hizo? Sacó el impuesto a las grandes fortunas. Ese impuesto a las grandes fortunas representa el 0,5 del presupuesto. Yo le pediría a la producción que pasemos una plaquita donde se ve que el presupuesto que elaboró la Cámara de Diputados llega al 0,4%
del presupuesto 0,4,1. Acá está clarito. Ahí podemos ver que el 0,4,1 representa el aumento a los jubilados. Pero, ¿qué hizo este gobierno? Le sacó el impuesto a las grandes fortunas, que representa el 0,5 del presupuesto. Los bienes personales. O bienes personales, exactamente. Esto fácilmente se podría volver a restituir ese impuesto, que lo paguen los que tienen yates, los que tienen propiedades en el exterior, los que tienen mucho dinero, y dárselo a los jubilados. Ahí se lo ve clarito. 0,41%, o sea, 0,4. Igual. Igual, exactamente igual. Incluso sobraría plata porque lo otro representa el 0,5. Pero no, este gobierno hace un gobierno para ricos y que el pobre se recae. Esa es la palabra exacta que tiene que haber. Y no conforme con esto, cuando se va a tratar una ley, agarran y reprimen a la gente que se va a manifestar. Sean jubilados, sean jóvenes, pero lamentablemente este es el gobierno que tenemos, este es el gobierno que se está viendo. Acá hay otra plaquita más. El gobierno ha subejecutado todo el presupuesto nacional. Si la pueden poner en la pantalla, por favor. ¿Está? Está, ¿no? Ahí está. Ha subejecutado todo el presupuesto nacional. Pero lo que no ha subejecutado justamente es la Secretaría de Inteligencia. Ahí lo llevó a las nubes, 245,4%. La CIDE. A la CIDE, exactamente. O sea, esos 100.000 millones de pesos, yo me pregunto, ¿no habrán servido para comprar voluntades en la Cámara de Diputados? El famoso transfugismo en la política. Y ya lo hemos visto a esto en el gobierno de la Rúa, cuando se quiso hacer la reforma laboral con la ley Valnelco, donde también tenía esa cantidad similar el presupuesto de la CIDE. Y se coimearon diputados. Y saltó a la fama un diputado provincial de Salta, Cantarero. Así es que ahí podemos ver claramente también, esto es una planilla que manda el CAME y donde se ve acá abajo el 245% de incremento de los recursos de la CIDE. Acá estamos desenmascarando la mentira de este gobierno, que es un gobierno para ricos donde hambre al pobre. Muchísimas gracias, Abel. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.